Bueno, quisiera comenzar en esta mañana I'd like to start this morning recordando la gran promesa que Jesús nos da en cuanto a su protección, remembering the great promise that Jesus gave us according to his protection, en cuanto a su ayuda para con nosotros, in accordance to his help for us, en cuanto a su consuelo para nosotros, his comfort for us, en cuanto a su guianza para nuestras vidas, in accordance to his guidance to our en lives, su fortaleza para nosotros, his strength for us, en su provisión continua para and his nosotros. continuous provision for us. Hay una promesa magnífica del Señor There's a magnificent promise from the Lord, y creo que todos nos la sabemos. and I think we all know it. Él prometió: He promised, he aquí yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. I will be with you always, even at the end of the times. ¿Cuándo? When? Siempre. Always. ¿Qué días? What days? ¿Los alegres? The happy ones? ¿Los favorables? The favorable ones? ¿Solo los días buenos? Only the good days? ¿Solamente los días donde nos sentimos bien? Only the days where we feel good? No, siempre. No, always. Todos. All of them. ¿Cuál es la duración? For how long? ¿Hasta mañana? Until tomorrow? ¿Hasta el mediodía? Until the afternoon? ¿Mientras estoy en el culto? While I'm at church? ¿Mientras estoy en casa seguro? While I'm secure in my house? No. No. Su promesa dice hasta el fin del mundo. His promise says until the end of the world. Es decir, hasta el final de los días. That's to say until the end of time. Por siempre. Forever. Esta promesa debe ser guardada en nuestro corazón. This promise needs to be kept in our hearts. Dígale a la persona que tiene al lado, guarda esta promesa en tu corazón. So the person next to you, keep this promise in your heart. Necesitas vigilar esta promesa en tu You need to corazón. keep watch of this promise in your heart. Ahora, pero ¿cómo la guardo? But how can I keep it? ¿Memorizándola? Memorizing it? ¿Memorizando esta promesa? Memorizing this promise? Ese es un buen sentido. That's a good sense. Debemos memorizar la palabra en lo que más se pueda. We should memorize the word as best we can. Recordemos que una de las peticiones de Dios para con el pueblo de Israel Let's remember one of the petitions of God to the people of Israel era que repitieran la palabra constantemente. was for them to repeat the word constantly. Enséñale, háblaselas a tus hijos, Teach them and show them to your al children, levantarte, to raise them, al acostarte, when they wake up, when they go to al sleep, caminar, when they walk, al salir, when they get out, al when entrar, they come back in, constantemente, constantly, constantemente. constantly. Ese es un buen sentido. It's a good sense. Tiempo atrás, mientras estamos estudiando acerca de la lectura de la palabra, Some time ago, when we were learning about the lecture of the word en los devocionales, in the devotionals, alguien me hizo una sugerencia someone gave me a suggestion. y me dijo que no debería recalcar tanto a que se memorizara la palabra, That I shouldn't emphasize so much on memorizing the word porque no todos tienen la misma capacidad because not everybody has that capability, y quizás algunos se podían sentir mal por eso. and some may even feel bad about that. De lo cual yo personal y bíblicamente difiero totalmente. Where I build biblically and personally always, Primero, porque no se trata de potencial, because it's not about potential, se trata de interés. it's about interest. ¿Cómo así? How so? Mire, si una persona puede memorizar un número telefónico, If a person can memorize a phone number, si puede memorizar una canción, can memorize a song, si puede memorizar algo para un examen, they can memorize something for an exam, si puede memorizar el código de acceso a Internet, if they can memorize the internet password, lo que sea, whatever it may be, puede memorizar un versículo. they can memorize a verse. Eso lo demuestra. That shows it. Es interés. It's interest. Y le voy a demostrar que es interés. And I'll show you its interest. ¿Qué sucedería What would happen si nos dijeran hoy if today we were told que mañana nos van a dar $1,000 por cada versículo que se memorice hoy? if tomorrow we would be given $1,000 for each verse we memorize today? Por cada versículo le dan $1,000. For every verse we get $1,000. El interés cambia. The interest changes. Yo creo que nos aprendemos hasta el Pentateuco. I think we even learned the Pentateuch. ¿Ve que es cuestión de interés? Do you see it's a part of an interest? Yo sé I know por experiencia propia for my own experience que a unos les
se les facilita más que a otros. that for some is easier than others. Yo no soy bueno de memoria, I am not good memorizing, pero reconozco lo que necesito aprender. but I recognize what I need to learn. Si hablan con mis hermanos, ellos son buenos memorizando. If you speak with my brothers, they're good at memorizing, Yo no. not me. Con mis hijas estoy jugando juegos de memoria With my children, I'm playing games of memory, y mis hijas me ganan. and my daughters always win. La pequeña tiene una memoria impresionante, The little one has a great memory, pero es cuestión de interés. but it's about interest. Y a veces tenemos otros intereses, And sometimes we have otros intereses para nuestra mente. other interests for our minds. Escúcheme bien, otra comida. Listen carefully, another food. Estamos interesados en otra comida. We're interested in another food. Y segundo, por lo que no estoy de acuerdo, And another thing that I'm not really in agreement with es que memorizar la palabra hace parte de la bendición que queremos alcanzar en Jesús. is that memorizing the word is part of the blessing that we need to reach God. ¿Cuántos quieren alcanzar sus promesas? How many want to reach His promises? Yo creo que estamos aquí por eso. I think we're all here because of that. Queremos alcanzar las We promesas want de to Dios. reach the promises of God. Entonces, yo le invito a que veamos en esta bella promesa que estamos viendo, So I invite you to let's study this great promise. qué es lo que se nos exige de nuestra parte. That is what demanded of us. Y en esto quiero hacer un paréntesis. And in this, I want to be a parenthesis. Las promesas de Dios son gratis, The promises of God are free, pero no son baratas. but they are not cheap. Las promesas de Dios están al alcance del que los quiera, The promises of God are those for those that seek it, pero siempre tendrán una condición, but will always have a condition porque no es algo barato. because they are not cheap. Vamos a Mateo 28:20 Let's go to Matthew 28:20. y miremos cuál es la parte que nos corresponde en esta promesa del Señor, And let's see which part is demanded of us in this promise. donde Él dice, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin. Where He says, I will be with you at all times until the end of times. Dice Mateo 28:20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Dice, enseñándoles que guarden, It says, teach them to obey. es decir, que retengan, That's to retain, que valoren, to value, que estudien, to study, que memoricen to memorize todas las cosas que les he mandado. all the things that I had commanded you. En este ejercicio In this exercise es donde la promesa de Jesús se puede cumplir en nosotros. is when the promise of Jesus can be fulfilled in us. Cuando guardamos su palabra en nuestra mente y en nuestro When we keep corazón. His word in our mind and our hearts. Cuando estamos meditando en ella. When we're meditating on it, Aquí se cumple la palabra. here is where the word is fulfilled. Porque su espíritu que vive en nosotros Because the spirit that lives in us le da vida a esa palabra que está en nosotros, gives life to the word in us que está dentro de nosotros. that's within us. ¿Cómo lo hace? How so? Mire, cuando las palabras de Jesús See, when the words of Jesus invaden tu mente, invade your mind, siempre estarás pensando como Cristo piensa. you will always think like Christ does. Si constantemente estamos pensando en cómo piensa Jesús, If we constantly think, how does Jesus think? nuestra mente es invadida por un pensamiento mayor. Then our mind is invaded by a thought that is beyond. Y entonces la función del Espíritu Santo es poderosa, So the function of the Holy Spirit is powerful porque Él necesita mover la palabra que hay en because nosotros. they need to move the word that's within us. Esa es la misión de Él, That's His mission, traer a memoria todas las cosas, to bring to memory all things, recordarnos todas las cosas. reminding us of all things. Pero usted no puede recordar algo que nunca ha vivido. But you can't remember something you never lived. Usted no puede recordar algo que nunca ha leído. You can't remember something you never read. ¿Ve la necesidad de nosotros interiorizar la palabra? Do you see the need for us to interiorize the word within us? Entonces, cuando la palabra invade nuestra mente, So when the word invades our mind, siempre estamos pensando, ¿cómo piensa Cristo? we're always thinking how Christ does. Y piensas como Cristo. And you think like Christ. Y es sencillo vivir.
and it's simple to live. Y es más sencillo parecerse a Cristo. And it's even simpler to be like Christ. Y las circunstancias se vuelven más fáciles. And the circumstances become easier. Y en este punto quiero que tengamos cuidado. And at this point, I want us to be careful. Hermano, cuando usted escucha una prédica, See, when you listen to a preaching, cuando usted escucha a un pastor you hear a pastor que no le conduce a la palabra exclusivamente, who does not guide you to the word exclusively. eso puede ser un lobo disfrazado de oveja. That could be a wolf in sheep's clothing. Porque si te está conduciendo a lo que él piensa Because if he's guiding you towards what he thinks y a sus buenas palabras, and to their own good words, te está conduciendo a él y no a Cristo. then they are guiding you to them and not Christ. Y esa es una bandera roja. And that's a red flag. De esto se componen las falsas doctrinas. From this is what the false doctrines are composed of. De hombres que hablan más de lo que piensan de lo que piensa Jesús. Of men that speak more what they think rather than what Jesus thinks. Ahora, si un pastor So, but if a o pastor una enseñanza or a teaching te conduce a lo que tú piensas, guides you to what you think, a tus fuerzas, to your strength, a tu poder, to your a power, tu habilidad, to your ability, te está conduciendo no a Jesús, then it's still not guiding you to Christ, to sino a Jesus, tu carne, but to your flesh, a tu vieja naturaleza. to your old nature. Y esa es otra bandera roja, And that's another red flag. porque de eso es que se compone el falso evangelio. Because this is what the false gospel is composed of. Pero si esa enseñanza, But if that teaching, ese pastor, that pastor, te está animando a estudiar la palabra, are encouraging you to study the word, si te motiva a comer tú mismo, motivating you to your self-feed, a que compruebes tú mismo lo que está escrito, for you to prove yourself what is written, él está incentivando esta promesa de Jesús en ti. they're encouraging that promise of Jesus in you. Él está moviendo las aguas para que tú puedas sentir a Jesús todos los días hasta el fin. They're moving the water so you can feel the Lord every single day. Que puedas estar seguro que el Señor está contigo You be secure that Jesus is with you hasta el fin del mundo. until the end of the world. ¿Qué son estas? What are these? Las buenas nuevas del Evangelio de Cristo. The good news of the gospel. Cuando tú y yo guardamos las cosas que Él nos ha mandado, When you and I keep the things that He has commanded, las que nos ha mandado a que hagamos, the one that He has commanded for us to do, estaremos dándole nuestra vida el alimento que necesita. then we will be giving our life the nourishment that it needs. Cuando nosotros nos ocupamos de lo que Él dice que nos debemos ocupar, When we do what He tells us to do, le estamos dando los nutrientes que nuestra vida necesita. then we are giving the nutrients that our life needs. Y es en esta vía And it is this point que le invito a que meditemos hoy en una parábola que Jesús pronunció, that I invite you to meditate in a parable that Jesus announced. que hace parte de 3 parábolas que tienen relación con el Sermón del Monte, That's part of the 3 parables that are in relation to the Sermon of Mount, del cual hicimos mención hace 8 in which días. you mentioned 8 days ago. Y se registran en Mateo 24, 25. esas And it's 3 registered in parábolas. Matthew 24 to 25. Estas 3 parábolas These 3 parables tratan el mismo tema, treat the same topic, pero de diferentes enfoques. but through different focal points. Es la parábola de la casa, It's the parable of the house, la parábola de las 10 the vírgenes parable of the 10 virgins, y la parábola de los talentos. and the parable of the Y hoy talents. vamos a ver la primera parábola de estas 3. And today we're going to see the first parable of these 3. Son bellas las palabras de Jesús para nosotros aquí. The words of Jesus are very beautiful here. Veamos. Let's read them. Mire, estas 3 parábolas These 3 parables las pronunció Jesús Jesus pronounced después de anunciar los acontecimientos que vendrían en el fin de los tiempos, after announcing the events that would come at the end of times, donde les dijo esto. where He said this, Escuche, les dijo, velad. keep watch. Y ese es un énfasis en todo el pasaje. And that's an emphasis throughout the entire passage. Velad. Keep watch. Lo dice en el verso 42, He says it in verse 42, lo dice en el verso 44 44, y lo dice en el siguiente versículo, en el siguiente capítulo, el capítulo 25,
And also in the next verse, in verse 25, el versículo 13. in verse 13. En el primero dice, velad porque no sabéis a qué hora ha de venir nuestro Señor. First it says, therefore keep watch, because you don't know when or the day that the Lord will come. Luego dice, estad preparados porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Be ready, because the Son of Man will come at an hour you don't expect. Y más adelante vuelve y le dice, velad porque no sabéis el día y la hora. Keep watch, because you don't know the day or the hour. Así que creo que tenemos claro el mensaje de Jesús en estas tres parábolas. So I think we have the message of Jesus very clear in these three parables. El énfasis. The emphasis, ¿Cuál es? which is what? Muy bien. Keep Velar. watch. Keep watch. Y han habido dos extremos a lo largo de la historia And over time, there's been two extremes de lo que quiso decir Jesús en realidad con esto. on what Jesus meant to say with this. Algunos lo han tomado literalmente, Some have taken it literally, como de la forma literaria que está ahí escrita. in the literally form that it's written. Entonces se han fijado a estudiar las señales de los últimos tiempos So they focused in studying the signs of the end of times y la venida de Jesús and the coming of Jesus y sus anuncios tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, and the announcements in the Old and the New Testament. y han investigado y han indagado en las fiestas They've investigated and gone through it a punto de que dicen Jesús llegará tal día, tal hora y en tal momento. to the point where they say Jesus will come in this hour, this day, and this time. Y se han desviado del propósito de Jesús. And they've lost focus of the purpose of Jesus. Este no era el propósito de lo que le estaba hablando. This was not the purpose of what he was talking about. No es malo estudiar los tiempos. It's not bad to study the times. Nosotros estamos estudiando el Apocalipsis. We're studying the Revelations. Esta prédica tiene que ver con el final de los tiempos This también. preaching is about the end of times as well. Pero el énfasis de Jesús no estaba en que miráramos tiempos y movimientos. But sorry? El énfasis de Jesús The emphasis of no Jesus estaba que miráramos los tiempos was not for us to look at the times o los movimientos, or the movements, sino qué Dios está haciendo en ese momento. but instead what God is doing during those times. ¿Dónde estoy allí? Where am I there? Muchos en esa confusión Many within that confusion empezaron a hacer cálculos. started to make calculations. Y creo que todos conocemos uno de los grandes ejemplos que tenemos de muchos, And I think we all know one of the great examples out of many de dónde salen los adventistas, where the Adventists come from, los santos del último día. the holy of the end of Se times. puede buscar. You can look it up. Del gran fiasco. And the great fiasco, ¿Cuál fue el gran fiasco en Estados Unidos? which was what in the United States? Ellos a través de su profeta, Elena White, Through the prophet of Ellen White, ellos dijeron, tal día, había otro profeta que tal día va a llegar Jesús. they said this day Jesus will come. Ellos se pusieron a estudiar palpablemente los tiempos. They were studying the times very Y detailed. entonces mucha gente que seguía este grupo So many that followed this group empezaron a vender sus casas, started to sell their houses. empezaron a vender todo, They sold everything porque Jesús llegaba a tal día y a tal hora. because Jesus was coming this day and this time. Y se vistieron de blanco. And they dressed in white. No sé qué tiene que ver el vestido de blanco, pero todo el mundo cuando viene Jesús se quiere ver de blanco. I don't know what the dress of white means, but when Jesus comes, everybody wants to dress in white. Y llegaron allí y se quedaron esperando. And they were there Y waiting. eso está en internet. And it's in the internet, you can look it up. Y entonces resulta que pasó las horas y nunca llegó Jesús. But the time passed and Jesus never came. Y ellos se quedaron como que, ¿qué pasó? And they were like, what happened? Y entonces estas ya son sectas, So these estos grupos sectarios groups, sector groups, terminan en total confusión. end up in confusion. Ellos, por ejemplo, en este caso, ellos lo arreglaron diciendo, For example, during this time, they try to fix ahí it, es donde sale Elena White a decir, lo que pasa es que Jesús sí venía, where Ellen White says Jesus was coming. pero iba saliendo del lugar santo y se quedó en el lugar santísimo, And he went out of the holy, but left the holy to go to a holier place. para que sigamos preparándonos. So we could continue preparing Entonces, ourselves. And they said, oh, okay. y entonces todos la siguen esperando. So they continue to follow. De ahí salen los adventistas. That's where the Adventists are. Y muchos de ellos And many of them, que se enfatizan en la fecha,
who focus so much on the date en velar en la fecha, and keeping watch of the date, pierden el enfoque de lo que Jesús quería lose the decir. focus of what Jesus wants. Por otro lado, On the other side, en el otro extremo, on the other extreme, están los que concluyen, pues que la verdad es que no podemos saber el día y la hora. are the others that say, well, we can't know the time or date, Así que ese no es un tema de preocupación. so that we shouldn't worry about it. Tampoco tenemos que predicar acerca de eso. We shouldn't preach about it either. No se preocupe. Don't worry. Dios va a venir un día. God will come one day. Así que por ahora, enfócate en vivir tu mejor vida aquí y ahora. So for now, live your best life here and now. Haz lo que tu buen corazón te indique. Do what your good heart indicates. Cuando el Señor dice que el corazón del hombre es perverso. Even though Jesus said, the heart of man is perverse. Hermanos, si no nos convencemos que nuestro corazón siempre tira a la perversión, If we don't convince ourselves that our heart is full of perversion, no nos hemos convencido de la necesidad de salvación que we necesitamos. haven't convinced ourselves of the salvation that we need. Y entonces, Jesús algún día va a venir. So Jesus one day will come. Disfruta el paseo que tienes por esta tierra. Enjoy the ride that you will have on earth. Él un día vendrá. One day he will come. No te preocupes ahora por esto. Don't worry now about it. Preocúpate del hoy, que el Señor se preocupa del mañana. Instead, worry about today because God takes care of tomorrow. Y hermano, precisamente esa es la razón por la que Jesús nos deja estas parábolas. But precisely this is the reason why Jesus leaves his parables. Porque si no velamos como Él dice, Because if we don't keep watch the way that he says, seremos engañados. we will be deceived. Muchos serán atraídos por lo llamativo de lo falso. Many will be lured by the attraction of what is false. Muchos podrían ser distraídos por voces que los seducen Many can be distracted by voices that seduce, a caminar por caminos to equivocados. walk the wrong path. Y eso es precisamente And this is precisely lo que está sucediendo en este tiempo. what is happening during this time. Vivimos en unos días donde no sabemos qué es verdad o qué es mentira. We live in times we don't know what is true and what is fake. Hemos llegado al punto donde no podemos ni siquiera distinguir qué noticia es falsa o qué noticia es verdadera. We have reached a point when we can distinguish what is a false news and what is a real news. Y día a día se seguirá incrementando esta forma And day to day, this will continue to increase in a way porque es la plataforma para el inicuo. because it's a platform for the wicked man. Y cada vez será más difícil distinguir entre la mentira y la verdad. And every day, it will be harder to distinguish truth from false. Gracias a Dios, su iglesia tiene el Espíritu Santo. Thankfully, your church has the Holy Spirit. Pero si no vivimos por el Espíritu, But if we don't live by the Holy Spirit, por mucho espíritu que usted tenga, for how many spirit you may have, seguirá su carne. you will continue following your flesh. Ahora, para entender lo que Jesús quiso decir ahí, So to understand what Jesus meant to say here, leamos entonces la primera parábola. let's read the first parable. Vamos a Mateo 24, 45 al 51. Let's go to Matthew 24:45 to 51. Dice, ¿quién es, pues, el siervo fiel y prudente, al cual puso su señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo, al cual cuando su señor venga, le haya haciendo así. De cierto os digo, que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos, y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Es muy evidente que esta situación se ajusta a nosotros. It's very evident that this situation fits us. Miremoslo. Let's look at it. Aquí tenemos una familia Here we have a family cuyo amo está ausente whose master is absent, y la familia está esperando
su regreso. and the family is waiting their return. ¿Cuántos pertenecen a esa familia? How many belong in that family? Todos, ¿verdad? Everyone. El amo ha designado a ciertos sirvientes So the master has designated certain servants y les ha dado una responsabilidad and has given them a responsibility durante el tiempo en que él esté ausente. during the time of his absence. ¿Cuál es la responsabilidad? What is the responsibility? Es la única actividad que se menciona aquí. It's the only activity that is mentioned here, ¿Cuál es? which is what? Leámosla. Let's read it. Dice el verso. Verse ah, perdón. 40. Ok, 42. Velad pues, porque no sabéis a qué hora venir nuestro Señor, pero sabed esto. verse 40. Perdón, 40. Ay, estoy perdido. Ya, 45, perdón. Verse 45. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa? ¿Para qué? Para que les dé el alimento a tiempo. ¿Cuál es la única actividad que tiene que hacer ese siervo? What is the only activity that the servant has to do? Dar alimento a tiempo. Feed at the right time. Estos siervos tienen una tarea primordial These servants have a primordial task, y es alimentar a la familia en el momento oportuno. which is to feed the family at an opportune moment. Aquí tenemos el primer elemento esencial de lo que es velar. Here we have the first essential element in what it means to keep watch. Aquí encontramos el elemento primario de lo que significa velar. Here we find the primal element of what it means to keep watch. Vigilar significa, To keep watch means, según las palabras de Jesús, in accordance to the words of Jesus, alimentar y ser alimentado por la palabra de Dios. feed yourself and feed others to the word of God. Eso es vigilar. That is keeping watch. Algo así me corresponde a diario con mis hijas. Something like this corresponds to me according to my children. No solo voy a comprar la comida, I don't only buy the food, tengo también que preparar la comida I also have to prepare it y vigilar que coman. and watch that they eat. Si no lo hago, If I don't, ellas solo van a querer comer golosinas they will only want to eat sweets todo el tiempo. all the time. Mis hijas dicen, ay, ya estoy llena, papi. My daughters say, I'm full. Ok, déjalo allí. I'm like, okay, leave it. ¿Puedo comer un postrecito? But can I eat a dessert? No, pues si estás llena, No, if you're full, ya no te cabe nada. then nothing else, you can't eat anything else. Y allí estoy yo todo el tiempo And there I am at all times, explicándoles, explaining to them, deben comer, you should eat. que no deben comer. What they shouldn't eat. No comas tanto de esto. Don't eat too much of this. Come más de esto. Eat more of that. Esto te sirve para esto y esto y esto. This helps for this and this and that. A veces, por ejemplo, a la más pequeña me toca forzarla a comer. And with the smallest one, sometimes I have to force her to eat, Sentarme allí. to sit there, Abre la boca. open your mouth. Papi, no quiero. Dad, I don't want Ella to. siempre cuando, ay papi, es que estoy cansada. She's always like, oh, I'm too tired. Ok, yo te lo doy. Okay, I'll give it to you. Porque si no, no come. Or else she won't eat. No come. She won't eat. Y se parecen muchos que no queremos comer. And like many that we don't want to eat, Ella puede pasar todo el día a veces sin comer. she could go many days without eating, Y tiene una energía. but she still has this energy. Yo estaba tratando de seguir las instrucciones al pie de la letra del doctor. I was trying to follow the instructions of the doctor. Me dijo, si no le pide comida, no le dé. And they said if she doesn't ask for food, don't give it to her. Desayuno, almuerzo y comida y nada. Breakfast, lunch, and dinner, and nothing. Pero caí en cuenta que ella buscaba hielito. But I saw that she would find ice. Oh, si tiene hambre. I was like, oh, okay, so she's Era hungry. que no quería comer. I thought you didn't want to Me eat. tengo que sentar con ella y darle. So then I have to sit there and feed her, Y se lo come. and she eats it. Hannah ya está un poquito más madura, entonces ya entiende. Hannah is more mature, so she understands more. Pero en la parábola es claro. But in the parable, it's clear. La familia debe comer. The family needs to eat. Es necesario que la familia coma. It's necessary for the family to eat.
o no podrá hacer nada más. or they can't do anything else. Y eso es básico y fundamental, And it's hermano. basic and fundamental. Si no comes, If you don't eat, no sobrevives, you don't survive. no te desarrollas, You will be underdeveloped. no creces, You won't grow. te mueres. You will die. So me dice, papi, yo quiero ser del grande de Hannah. So it says, I want to be as tall as Hannah. Yo digo, pues tienes que comer más proteína. Well, then you need to eat more protein. Comes dulce, entonces te encoges. You eat sweets so you get shorter. Tienes que comer proteína. You need to eat protein. En la parábola de Jesús, In the parable of Jesus, esta familia debe comer hasta que hayan establecido su salud, this family needs to eat until they have established their health, su fuerza their strength, y su maduración and their maturation mediante la alimentación. in accordance to nutrition. Ahora, el hogar So the house es la iglesia, is a church, la casa de Dios. the house of God. Esta es la familia que está allí. This family is the one that's there. Así se describe en la Biblia. That's described in the Bible. Nosotros somos la familia de la fe. We are the family of faith. Nosotros somos hijos e hijas de Dios, We're children of God, hijos de un mismo Padre. of the same Father, ¿Quién es el siervo? who is a servant. El siervo es aquel designado por Dios The servant is one who is designated by God para enseñar en ese vínculo amado por Dios. to teach in that bond that is loved by God. ¿Cuál es el vínculo? What is the bond? La familia. Family. Ahora, no se trata solo de pastores, So it's not just about pastors, de evangelistas, of evangelists, de teólogos. of theologians. Abarca a toda autoridad en Dios. It's about all authority under God. Los padres en sus hogares, The fathers in their home, las madres con sus hijos, mothers with their children, los líderes con los jóvenes, leaders with youth, los líderes con los hombres, leaders with men, las mujeres con las mujeres, women with women, los líderes con los niños leaders with children de la escuela dominical. of the Sunday school. Es cualquier persona It's any person que esté en la posición de enseñar that's in the position to teach a otro other en el orden del cuerpo de Cristo. in the order of the body of Christ. Y mire lo que pregunta el Señor. And look what Jesus asks. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente? So who is a faithful and wise servant? Está preguntando. He is asking, ¿Quién es? who is it? Como que invitándonos a poner nuestro propio nombre allí. As if inviting us to put our own name there. Pero yo no soy pastor. But I'm not a pastor. Usted dirá, pastor, yo no tengo iglesia, yo no soy pastor. I don't have a church. I'm not a pastor. Yo no tengo que enseñar la palabra. I don't need to teach the word. Pero usted tiene esposa. But you have a wife. Pero es que yo soy la esposa. But I'm the wife. Pero usted tiene hijos. Well, you have children. Pero yo estoy soltero. Well, I'm single. Pero tú fuiste llamado a dar testimonio. But you were called to teach a testimony. Todos desde nuestro punto tenemos mucho que enseñarte. All of us, we have a lot of ability to teach. Porque a todos se nos llamó a ir y a ser discípulos. Because we were all called to do and be disciples. Así que Jesús pregunta, So Jesus asks, ¿eres tú esa clase de siervo? are you that type of servant? ¿Eres tú un maestro? Are you a teacher? Ahora, ¿qué es Master. el alimento? So what is the food? What is the food? El alimento es obviamente la palabra de Dios. The food is obviously the word of God. La palabra de Dios tiene como objetivo The word of God has an objective of alimentar nuestras vidas, to feed our lives, alimentar el pueblo de Dios. feed the people of God. ¿Para qué? For what? Para que permanezca sano y fuerte So you remain healthy and strong en todo momento. at all times. Jesús mismo lo dijo, Jesus himself said, no solo de pan vivirá el hombre, men will not live on bread alone, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. but on every word that comes from the mouth of God. ¿Se da cuenta? Las palabras de Dios son nuestro alimento. Do you see the words of God are our nourishment? Usted lo puede ver en Mateo 4:4 o en Lucas 4:4. You can read it in Matthew 4:4 or Luke 4:4. La palabra de Dios es la verdad. The word of God is truth. Es la revelación que tenemos de toda la realidad. It's a revelation that we have of all reality. Es lo que revela claramente cómo son las cosas Is what clearly reveals how things are y cómo somos nosotros. and how we are. Pedro dice, Peter says, deseen la leche espiritual no adulterada.
Desire the spiritual milk, not adulterated, para que por ella crezcan para salvación. so that through them you can grow in salvation. Primera de Pedro 2:2. 1 of Peter 2:2. En Hebreos 5:2, In Hebrews 5:12, Pablo menciona el alimento sólido de la palabra Paul speaks of the solid food, como el agente que sostiene al cristiano en toda dimensión. the people that sustain a Christian in all dimensions. Usted y yo somos sostenidos, sustentados por la palabra. You and I are sustained by the word. Es absolutamente esencial en la vida del cristiano. It's absolutely essential in the life of a Christian. Y Jesús por amor lo expresa en esta palabra. And Jesus, by love, expresses this. Algunos subestiman el estudio de la palabra, Some underestimate the study of the word, dándole mayor énfasis a sus emociones, giving greater emphasis to their own emotions, al sentir, to the feeling, a los dones, to the talents, a los talentos, to the talents, sin reconocer que nuestras emociones without recognizing that our emotions son cambiantes. are ever changing. Nunca viva el cristianismo según sus emociones. Don't live Christianity according to your emotions. Eso es peligroso. That's dangerous. No se permita vivir por los dones o los talentos, Don't allow yourself to live according to gifts and talents, porque esos son una manifestación de Dios because you're a manifestation of God y no siempre se manifiestan. and will not always be manifested. Pero el Espíritu del Señor But the Spirit of the Lord siempre se manifiesta en un corazón que está deseando más de Él. will always manifest in a heart that is always desiring of Him. Entonces algunos no le ven mucha importancia a estudiar la palabra So some don't give importance to studying the Word y dejan su vida espiritual más ligada a sus emociones. and leave their spiritual life more tied to their emotions. Y le repito, So I repeat it. las emociones cambian, Emotions change, pero la palabra nunca cambia. but the Word never changes. Y entonces piensan equivocadamente So they think wrongly que estudiar la palabra es una especie de opción que tiene el cristianismo. that studying the Word is an option that Christians have. Entonces hay unos que dicen, yo estudio, So some say, I study, hay otros que dicen, no, yo canto, and some say, no, I sing, y otros dicen, no, yo asisto a la iglesia, and others say, no, I assist the church. otros dicen, no, yo veo, Others say, no, I see or I watch, como si todos tuviéramos una opción diferente en el cuerpo. as if we all have a different option in the body. Tenemos funciones diferentes, We have different functions, pero es el mismo espíritu. but it's the same Spirit. Y el espíritu es manifestado por la palabra. And the Spirit is manifested by the Word. Y entonces dejan el estudiar como una opción. So they leave studying as an option. No, es que estudiar la palabra es un énfasis para los pastores, No, but studying the Word is an emphasis for pastors, para los líderes. for the leaders. Pero no, But no, la palabra es la revelación de cómo son las cosas. the Word is a revelation how things are. La palabra es la única que nos puede mostrar cuál es la verdad The Word is the only one that can show us what is truth en la vida, in life, en la muerte, in death, en el universo, in the universe, en el tiempo, at time, en todo. at all times. Nunca podrás entender tu vida. You will never be able to understand your life. Nunca podrás entender las situaciones que atraviesas You will never understand the situations that you go through a menos de que entiendas la palabra de Dios. unless you understand the Word of God. Así que estamos hablando de algo que debe ser profundo So we're speaking of something that should be profound en aquel que considera a Cristo como su Señor y su Salvador. in the one who considers Christ as his Savior. And Ahora, en esta parábola so in this parable, se nombran dos tipos de siervos, two types of servants are named, uno fiel the faithful y otro infiel. and the unfaithful. El fiel The faithful es el que alimenta constantemente is the one that constantly feeds y abundantemente and abundantly a quienes se les ha confiado. who were entrusted to him. Te pregunto, So I ask you, ¿a quién se te ha confiado? who were you entrusted with? Dios siempre nos confía a alguien. God always entrusts someone to us. Esposa, Wife, esposo, husband, ¿a quién se te ha confiado? who were you entrusted with? Hijos. Children. ¿Usted sí sabe que delante del Señor daremos cuenta por nuestros hijos? Do you see in front of the Lord we are being kept responsible for our children? ¿A quién se te ha encomendado alimentar?
Who were you told to feed? Hermanos, Church? Oh, vecinos, brothers? Neighbors? iglesia. Church? Y entonces cuando el amo regresa, So when the master returns, dice Jesús, Jesus says, que dice, bienaventurado aquel siervo cuando su amo venga "Blessed is the servant when his master returns y le encuentre haciendo lo que le había ordenado. and finds him doing what he ordered." ¿Cuál es la premiación que le da? And what's the reward that he's given? Lo pondrá sobre todos sus bienes. He will put him in charge of all his possessions. ¿Ve lo importante de esto? Do you see how important this is? ¿Lo ve? Do you see? Y es maravilloso. And it's marvelous. Alimentar a otro con la palabra de Dios To feed others with the word of God es aprender a cuidar de nosotros mismos. is learning how to take care of ourselves. Pero se acaba el servicio But the service ends, y lo único que estamos pensando es con quién voy a ir a compartir un jugoso bistec. and we can only think of who we're going to share that steak with. Ay, ¿a qué hora será que el pastor termina para la pupusa? When is the pastor going to end so I can eat a pupusa? Uy, es que el pastor empieza a hablar y lo único que me da es sueño. Oh, the pastor begins to talk and I just want to sleep. Y cuando quedo despierto me da esa hambre. And when I wake up, I'm hungry. Y nos olvidamos de salir para alimentar a otros. And we forget to leave to feed others. Siempre es un ejercicio. Always it's an exercise. Salimos de la iglesia We leave church, y nos preguntamos entre nosotros. we ask within ourselves, Hannah, ¿qué te habló hoy el Señor en la iglesia? what did God speak to you? ¿Qué aprendiste? What did you learn? Mi amor, ¿qué te habló el Señor? My love, what did the Lord teach you? No es solamente tener feedback, It's not just about having feedback. es que mucho de lo que ya he recibido me puede alimentar a mí. It's about maybe what she was spoken about could feed me. Porque aunque somos uno, somos cuerpos diferentes. Because while we're one, we're different bodies. Y yo estoy esperando que ella esté nutrida And I'm waiting for her to be nourished. para que cuando yo caiga ella me levante. So when I fall, she helps me. Y ella necesita asegurarse que yo esté nutrido I need to make sure that I'm nourished. para que cuando ella caiga yo lo levante. So when she falls, I can help her. ¿Estamos alimentando a otros? Are we feeding others? Pero seguramente, hermano, But surely, si cuando usted sale de meditar la palabra, if when you leave to go meditate the word, aquí en la iglesia, here at church, no la comparte con otro, do you share with others? muy posiblemente usted nunca comparte la palabra de Dios con nadie. If you don't, then we can assume that you never do. Y es bueno que prestemos atención en esto. And it's good for us to pay attention to this. Si aprendemos a tener la vida If we learn to have the life tal cual como Dios la ha diseñado, according to how God designed it, si aprendemos a entender lo que Él ha creado, if we learn to understand what He created, entonces podremos entender then we can understand cómo funcionan las demás cosas. how other things function. Te conviertes en un maestro You become a master de los secretos de la vida, of the secrets of life, del poder del Evangelio of the power of the gospel, y de la vida abundante que hay en Cristo. and the life abundantly that is with Christ. Hermanos, la meditación constante See, the constant meditation hace esto, does this. te convierte en un maestro de sabiduría. It turns you into a master of wisdom. Cuando usted deja que la sabiduría de Dios, de su palabra, When you let the wisdom of His word esté inundando su mente, be invading your mind, el Espíritu Santo rebota en usted esa palabra the Holy Spirit lives within that word en un momento de conflicto in a time of conflict, y usted aprende doble. and you learn double. Ay, no, pero Señor, tu palabra dice esto. But no, Lord, your word says this. Oh, yo no voy a hacer esto. I will not do Y this. usted se conduce a lo que debe hacer So you guide according to what you will y do. ver And milagro. you see Y miracles. entonces cuando ve a otro, So when you see another, hey, mira, no hagas eso. you say, don't do that. ¿Sabes que la palabra del Señor dice eso? You know, the word of the Lord says this. Y cuando yo he vivido esto, lo he hecho así. When I have lived this, I did this. ¡Wow! ¡Qué sabiduría! They said, wow, that's wisdom. Es práctica. It's practical. Es la vivencia del Espíritu en usted. It's living that spirit within you. Es la meditación constante. It's that constant Y meditation. usted donde vaya, va un maestro del And wherever you Señor. go, a master of the Lord Va follows. un hombre sabio. There goes a wise ¡Wow! Va man. una mujer Wow, sabia. look at the wise woman. Entonces, cuando el Señor regrese So when the Lord returns por nosotros, for us, ¿qué dice? it says what?
Dice que lo pondrá sobre todas sus posiciones, Well- sus bienes. He'll put him in charge of all his possessions. ¿A qué se refiere? What is that referring Eso lo to? hemos estudiado. We have studied it. Nos dará oportunidad de ejercitar ese conocimiento en el reino de Dios. It will give us that opportunity to exercise that understanding in the kingdom of power, En un reino de poder que está mucho más allá de lo que alcanzamos a the entender. kingdom of power that is far beyond that we can reach to Hermano, understand. recuerde que estamos siendo preparados para reinar con Cristo. Church, remember that we are being prepared to reign with Christ. La palabra de Dios está llena de luces The word of the Lord is full of lights que nos revelan esta verdad. to reveal this truth. Hermanos, hay un reino más allá. There's a kingdom far beyond. Estamos siendo preparados aquí y ahora We are being prepared here and now para saber si hay fidelidad to know if there's fidelity y prudencia. and prudence. Hermanos, Church, es algo glorioso que excede nuestro pensamiento, this is glorious that exceeds our que imagination, excede nuestra imaginación. exceeds our thinking. Estamos siendo perfeccionados para una gloria venidera. We are being perfected for a glory to come, or true Todas glory. las cosas que usted está viviendo, All things that you are living, cuando las vive a través del lente de la palabra, when you live them according to the lens of the word, le está capacitando a usted para una gloria mayor you're being capacitated for a glory that is beyond, y no una gloria de hombres, and not a glory of men, una gloria conforme a la gloria del unigénito Hijo de Dios, but a glory according to the only Son of God. que vino a señalarnos un camino They came to highlight one path, donde Él desea capacitarnos where He desires to capacitate con us poder, with power, con herramientas, with tools, con vida with life que sobrepasa todo lo que podemos that imaginar. surpass anything that we can imagine. Hermano, no limite su visión Don't limit your vision a esta tierra, of this earth a lo temporal, on what is temporary, a lo pasajero. on what comes and goes. Hay algo que Dios te está enseñando a través de su palabra. There's something that the Lord is showing through His word, Necesitamos escuchar al and we need to Señor. listen to the Las Lord. cosas pasan. Things come and go. La tierra pasa y sus deseos. The earth comes and goes in Pero la desires, palabra del Señor permanece para siempre. but the word of the Lord remains Y el que always. permanece en su palabra And He who remains in His word permanece para siempre. remains forever. No tiene que ver con las circunstancias que atravesamos It's not about the aquí. circumstances we go through here. Tiene que ver con la perfección que se está causando en nosotros It's about the perfection of being caused in a us través de esa palabra. through that word. Todo lo que nos rodea Everything that surrounds son us, herramientas del Señor. they're tools of the Lord. ¿No hemos visto en su palabra Haven't we seen it in His word, que Él es soberano where He is sovereign y que todo juega como unas fichas en la mano del Señor, and all works according to the Lord, donde al final se hará lo que Él dice? where at the end what He says will be done? Y si siempre se hace lo que Él And dice, if everything goes according to what He says, ¿de qué tememos? then why do we fear? Por eso escrito está, That's why it is written, no tengan temor del hombre, fear not of men, que el Señor sea vuestro temor. that the Lord be your fear. Es decir, no hagan tanto caso de las circunstancias naturales. That's to say, don't pay so much attention to the circumstances here, Pongan sus ojos en Él, but instead place your eyes on Him, en su palabra. in His word. Hermanos, un día a usted y a mí se nos darán tareas fantásticas See, one day we'll be given fantastic tasks y únicas, and unique, emocionantes, exciting, que nunca pensamos that we never thought of, en un nuevo cielo, in a new heaven, en una nueva tierra. in a new earth. Todo eso está oculto en estas palabras. All of this is found in the word. Lo pondré sobre todos sus bienes. I will put him in charge of all his possessions, Lo pondrá sobre todos sus bienes. over all their possessions. ¿No le emociona eso, hermano? Isn't that exciting? A mí sí, It excites me, y mucho. and a lot. Pensar que las aflicciones que estoy viviendo, To think that the afflictions I'm living, por medio de la palabra que estoy comiendo, through the word that I'm being fed, me están capacitando para un día mayor. are capacitating me to a greater day. Eso es glorioso. That's glorious. Eso es glorioso. That's glorious. ¿Y qué pasa con el siervo infiel? And what happens with the unfaithful ¿Qué servant? pasa con el siervo imprudente? What happens to the unwise servant? Este es el que no está interesado en alimentar la familia de Dios. This is one who is not interested in feeding the family of God.
El que tiene por poco el fortalecimiento de sus hermanos. who has little regard for the strengthening of his siblings, El que le da igual que se alimente o no la familia. who doesn't care if his family gets fed or not. Y el Señor dice lo que le sucede. And the Lord says Jesus says what happens to him Por falta de palabra, because of lack of word. como no puede controlar a la familia, When they can't control the family, la lidera they lead it con golpes by hitting y empieza a golpear con ellos. and start hitting them. La única forma que tiene para controlarlos The only way that they have to control them es azotándolos, is by whipping them, es golpeándolos, is by hitting them, es manipulándolos, is manipulating es them, acosándolos, is harassing them, es gritándolos. is screaming at them. ¿Ha visto esa clase de liderazgo? Have you seen that type of leadership? Ese sufre en su propio colapso moral He suffers in its own moral collapse porque se entrega a sus apetitos hasta el extremo. because they surrender to their own appetites to the extreme. Porque como no está interesado en dar alimento, Because they're not interested in giving that feeding, se centra en sí mismo. they center in themselves. Y el yo es lo más tóxico que tiene el hombre. And the I is the most toxic thing that man has. Y por eso termina comiendo y bebiendo. So they end up eating and feeding, Y dice que se emborracha, and they get drunk. toma con los bebedores. They take with those who drink. ¿A qué se refiere esto? What does that refer to? Está ebrio de sí mismo. They're drunk of themselves. Está borracho en sus They're pensamientos. drunk in their own thoughts, Está borracho en sus planes. drunk in their own plans. Y entonces cuando el amo llega, So when the master returns, encuentra a este siervo fallando he finds his servant failing y es condenado and is condemned y lo envía al lugar de tormento eterno sin Dios. and is sent in a place of eternal torment without God. Allí es donde los hombres lloran con una sensación de haber perdido la oportunidad. There is when men cry with the sensation of having lost the opportunity, Y dice que ahí rechinan sus dientes con rabia hacia Dios. and they grind their teeth in rage to God. El eje central de esta parábola, The emphasis central of this parable, el objetivo de Cristo en the esta parábola, objective of Christ in this parable, la forma con que Él nos dice velad, the way in he says, keep watch, es aliméntense de mi palabra, says, feed yourself of my word, guarden lo que les he hablado, keep what I have given you, enséñenles a otros mi palabra. teach others my word. ¿Por qué? Why? ¿Por qué es tan importante alimentarse? Why is it so important to feed ¿Por ourselves? qué es tan importante alimentar a otros de la Why is it so palabra? important to feed others of the word? Le voy a enumerar simplemente 7 puntos I'll number 7 points que hace la palabra. that the word does. Y mientras estudiamos otras parábolas, And while we study other parables, van a ser claros estos puntos para nosotros. these points will be clear for us. Primero, First, primordialmente, primarily, la palabra es lo único que nos revela a Cristo. Christ, the word only reveals Christ. Por la palabra podemos conocerle de primera mano. Through the word, we can know him firsthand. Podemos conocer todo el bien que Él representa. We can know all the goodness that he represents. Todo lo maravilloso que hay en Él para nosotros. That's marvelous that it's within him for us. Ese es el fundamento de las buenas That's nuevas. the foundation of the good news. Si usted y yo no conocemos a Jesús, If you and I don't know no Jesus, estamos caminando en las buenas nuevas. we're not walking in that good news. Segundo, Second, nos ayuda a una mayor comprensión de nosotros mismos. it leads us to a greater understanding of ourselves. La palabra nos enseña por qué reaccionamos como The reaccionamos. word shows us why we react the way that we do. La palabra nos enseña por qué hacemos como hacemos. The word shows us why we do what we do. La palabra en muchos sentidos nos demuestra por qué a veces estamos caminando en círculos. The word in many sense shows us why we're walking in circles. Y a través de la palabra nuestros ojos se abren. And through the word, our eyes are opened. Oh, wow, esto no lo vuelvo a hacer. We says, okay, I'm not going to do this anymore. Brr, te encaminas. And you walk. La palabra nos revela quiénes somos The word reveals who we are y qué espera la palabra de and what nosotros. the word expects from us. Dice que es como un espejo. It's like a mirror. La Biblia es el libro que me entiende. The Bible is a book that understands me. La Biblia es el libro que te entiende. The Bible is the book that understands Dile a you. la persona que está al lado, es tu manual. Tell the person next to you, it's your manual. Tercero, Third, ¿por qué es importante la palabra? why is the word important? Porque nos lleva a ejercer un verdadero poder y un verdadero impacto. Because it leads us to exercise a true power and a true impact. ¿Por qué?
Why? Porque nos da destino. Because it gives us destiny. Nos demuestra quiénes somos. It shows us who we are. Y entonces cuando yo sé quién soy And when I know who I am, y cuando yo soy convencido de quién and soy, when I'm convinced of who I am, cuando aprendo de Él when I learn from Him y aprendo de mí mismo, and learn from myself, hermanos, estas dos cosas se fusionan. these two things are fused. Tú en mí You and I, y yo en ti. and I and you, Aquí hay poder here there's power, y nada me vence. and nothing will defeat me. Cuarto, Fourth, la Biblia revela la causa de todas las cosas, the Bible reveals the cause of all things, pero también la cura para todas las cosas. but also the cure for all things. La Biblia revela por qué pelean las familias. The Word reveals why families fight. La Biblia revela por qué hay problemas en la sociedad y mundialmente. The Word reveals why there's problems in society and in the world. Hermanos, sin la Biblia es imposible ser efectivo en verdad, See, without the Bible, it's impossible to be truly effective en lo existencial, in the existence, en la coexistencia del hombre. in the coexistence of men. Nada está apartado del diseño que Dios creó. Nothing is separated from the design that God created. Hermano, nada que se mueva en la tierra, Nothing that moves on this earth, nada, nothing, ni el mismo Satanás not even Satan himself, está apartado de los diseños de Dios. is separated from God's design, Está apartado del propósito de Dios. is separated from God's purpose. Él es el diseñador He is a designer, y el diseño es su palabra. and his design is his word. Quinto, Fifth, ¿por qué es tan importante? why is it so important? La Biblia aclara las preguntas sobre la vida y sobre la muerte. The Bible clears up the questions over life and death. Hay cristianos que le tienen mucho temor aún a la muerte. The Christians are still fear death. Y esto demuestra que no entendemos qué hay después de esta vida. And this shows that we don't understand what's after life. Una persona que se transformó por la palabra A person that was transformed by the word puede entender que Pablo no estaba loco cuando dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. can understand that Paul wasn't crazy when he says, Para mí el vivir es Cristo to me, living is Christ, y el morir es ganancia. and to die is a gain. Una persona, la Biblia aclara The word clears up sobre la existencia de este mundo, about the existence of this world, sobre la existencia fuera de este over mundo, the existence beyond this world, el porqué de las cosas de esta vida. as to why the things of this world. La Biblia aclara por qué estamos como estamos. The Bible clears up why we are the way that we are, Y la Biblia aclara qué viene después de esto. and he clears up what comes after this. La Biblia aclara dónde nació el mundo The Bible clears up where the world started y hacia dónde se dirige. and where it's directed. Todo se nos responde en la Biblia. Everything is answered in the Bible. Sexto, Six, porque la Biblia es tan importante, why is the Bible so important? porque nos revela el pasado y el futuro. Because it reveals the past and the future. Se remonta al origen del universo, It speaks of the origin of the universe, donde usted empieza a entender por qué fueron todas las cosas, where you begin to understand why things were, para qué fueron todas las cosas. for why they were. Empieza usted a ubicarse en el espacio. You begin to stand on the space. Se le va a usted el complejo de simio evolutivo. You leave the thinking of a chimpanzee or monkey, Y se da cuenta que And usted then- no es un producto de la evolución, and then you realize you're not a product of evolution ni mucho menos de la casualidad. nor casualty. Usted está dentro de un propósito de Dios. You're within a purpose of God. Quiero decirle, I want to say, por muy difícil que haya sido el nacimiento de una persona, for how difficult a birth of someone was, si nació fue por la voluntad de Dios. if they were born because it was for God's will, Y Dios tiene propósitos allí. and God has purpose there. Todos tienen propósito en Dios. Everyone has a purpose in La God. Biblia lo revela. The Bible reveals it. Ningún otro libro tiene esta capacidad. No other book has this capacity. ¿Por qué? Why? Porque ni ningún otro libro está vivo. Because no other book is alive. Solamente es su palabra la que es viva, It's only His word that is alive, la que es eficaz. that is effective. Y séptimo, And seventh, la palabra es importante the word is important porque nos protege because it protects y us nos protegerá and will continue to protect us de los peligros que aún no conocemos. of the unknown dangers that we don't know yet. Hermanos, nosotros pertenecemos a un mundo espiritual también. So we belong also to a spiritual world, Y usted y yo no alcanzamos ni nos imaginamos
cómo la palabra nos protege. And you and I can't even understand or imagine how the word protects us. Cómo hemos sido protegidos de ataques espirituales. How we have been protected over spiritual attacks. Que los hombres sin Dios viven atacados. The men without God continue to be attacked. A través, por el poder de la palabra, Through the power of the word, somos guardados de lo oculto que no ven nuestros ojos. we are protected from the things that are hidden from our eyes. A través de la palabra somos guardados de la tentación. Through the word, we are protected from temptation. A través de la palabra somos guardados de la destrucción. Through the word, we are protected from destruction. Por eso es que Jesús anhela que vivamos nutridos con la palabra. So Jesus urges us to live nourished by the word, Porque la palabra nos vuelve estables. because the word keeps us stable. Un cristiano sin la palabra es emocional. A Christian without the word is emotional. Mantiene con sus emociones arriba, abajo. They go arriba, up and down with their abajo, emotions. arriba. Hoy está One day they're yay, the next day they're like, oh, emocional. emotional. Pero una persona que vive, que se le encarna la palabra, But a person that is invaded and lives with the word, que medita en ella, that meditates in it, aún he de alabarle. ¿Mm? Aún he de alabarle al Señor. they worship the Lord. La palabra nos vuelve vivos, The word turns us alive, no zombies. not zombies. Los zombies van de aquí para allá. Zombies go there and there. ¿Para dónde va Vicente? Where is Vincent going? ¿Para dónde va la gente? Where people go? No, la palabra me vuelve vivo. No, the word turns me alive. Oh, yo estoy aquí por un No, destino. I am here because of a destiny. Yo estoy aquí por algo. I am here for La something. palabra es el todo para The mí. word is everything for Yo me. estoy aquí por esto. I am here for this. La palabra nos vuelve vitales. The word turns us vital. Una persona adormecida espiritualmente Someone who is asleep spiritually es una persona que le falta más meditación en la palabra. is a person that lacks meditation of the word. Si usted es de los que a veces dice, ay, yo no sé qué me pasa. If you sometimes say, I don't know what happens to me. Ay, pero no sé, es que en la iglesia ya como que no cantan canciones rap. I don't know because maybe they don't sing songs that are just rapid or quick. A mí me encanta, I love them, pero eso hace parte de las emociones. but they're part of the emotions. Y se nos acabaran las canciones. What if songs were gone? Ay, yo no sé qué me pasa, pero estos días he estado flojo. I don't know what happens, but I've been so lazy these days. Opresiones espirituales. Spiritual oppressions. Bueno, les digo, las opresiones espirituales que están viviendo en este tiempo están al tope. See, the spiritual oppressions that are happening nowadays are at their all-time high. Solamente Dios sabe cuántas batallas usted está librando en el espíritu a través de la palabra. Only God knows the battles that you're going through spiritual warfare. Pero el enemigo está ahogando But the Satan is trying to drown you porque sabe que se acerca su tiempo. because they know that the times are coming. Pero la palabra nos vuelve vitales. But the word turns us vital. Cuando usted está adormecido, When you're asleep, chequee. check. ¿Cómo he estado meditando en la palabra? How have I been meditating on the word? ¿He estado meditando más en las noticias o en la palabra? Have I been meditating more on the news or the word? ¿He estado meditando más en lo que escucho en las redes sociales, en el Facebook, Have I been meditating more on what I see on social media o en lo que el Señor dice? or what the Lord says? Aquí enfocado. Here focused. Una persona llena de la palabra A person filled with the word es una persona que se vuelve apasionado, is a person that turns passionate, no de un amor frío. not of a cold love. Ay, Señor, que salve el quien pueda. Yo me quiero salvar contigo. Los Oh demás. God, save whatever. I just want to be saved by you. Ah, la iglesia, The Yeah. church, whatever. ni volví allá. I didn't even return Pero there. esa gente me cae mal. Other people are so Amor annoying. frío. Cold love. No. La palabra pone un amor cálido en mí. No, the word puts a warm love in me. Quiero alcanzar a otro. I want to reach others. Hermano, ¿cómo ha estado? How are you? ¿Por qué tiene esa cara larga? Why do you have that long Vamos face? a orar. Let's go pray. ¿Qué le pasó? What happened? Hermano, ¿qué necesita? What do you need? Porque está apasionado. Because you're Hoy passionate. tal persona no vino. Oh, that person didn't come ¿Le today. habrá pasado algo? What happened to Oh, them? voy a llamarle. We call them. Pero el que está así como con un amor frío, But the one who is with a cold love, pues quién sabe, porque como siempre falta. they said, who cares? They never come anywhere. Carnal. They're so En fleshly. cambio, como yo soy espiritual, vengo todos los domingos. Because I'm so spiritual, I come every Sunday. Amor frío. Cold love. Pero la palabra, But the word, usted está meditando, you're meditating. le aseguro, la palabra le demuestra cuánta flaqueza hay en usted, I assure you, the word will show you how you falter, cuánta debilidad está en usted. how weak there are in you.
que usted dice, ay Señor, por favor, compadécete de él, porque esto es difícil. And you say, oh my gosh, please, Lord, have mercy on them because this is hard. Pero tú dijiste que contigo era todo posible. But you said with you everything is possible. Y yo oro por él también. So I'll pray with them for them as Porque well. yo he vivido esto. Because I have lived this. Hermanos, la palabra nos vuelve empáticos. Church, the word turns us empathetic. Jesús se hizo empático con nuestra necesidad. See, Jesus became empathetic with our situation and our Sin needs. tener ninguna necesidad, pasó por toda necesidad. Without having a needs of his own, he went through it. Y fue suplido en todo. And we supplied for Para que a everything. través de él nosotros fuéramos suplidos. So that through him we are also Y supplied. supliéramos a otros. We could supply others. Siempre que un cristiano So whenever a Christian toma en serio la palabra, takes the word seriously, se torna vivificante e imparable. they turn life-giving and unstoppable. Pero, But ¿por qué hoy existen en muchos lugares, why in many places una iglesia débil, there exists a weak una church, iglesia mezclada, a church that is mixed, una iglesia inmoral y carnal? a church that is immoral and fleshly? Jesús lo explicó aquí. Jesus explained it here. Porque no están alimentados como deberían. Because they are not fed in the way that they should be. Por eso están en su carne. That is why they're in their flesh. Por eso están en su debilidad. That is why they're in their weakness. Por eso están en sus caminos. That is why they're in their paths. Porque no se están alimentando como deberían. Because they're not being fed by how they should. Muchos, por estar entretenidos en esta tierra, Many, by being entertained by the things of this world, han perdido el enfoque de lo que Jesús nos dio. have lost the focus on what Jesus commanded. Él vendrá un día. He will come one day. Y hemos perdido el deseo de edificarnos And we have lost the desire to be effective y edificar a otros and to be effective to others por medio de la palabra. through the word. Y entonces nos hemos centrado en el yo And so we've centered in the I, y hemos aprendido más del yo. and we've learned more from the I ourselves. Hermanos, el yo nunca produce vida. See, the I never produces life. Tenemos muchos ejemplos, hermanos. We have many examples, church. Creo que usted mismo ha visto a muchas personas que servían a Dios And I think many of you have seen people who have served God y que han estado con usted and who have been with you y que se han desviado del camino and then have separated from the path porque olvidaron que Él volvería. because they forgot that He will return. Y Jesús aquí lo está recordando, And Jesus here is reminding us, diciendo, velen, saying, keep watch, aprendan, learn, retengan, retain enseñen lo Teach. que yo les he enseñado. what I have taught you. Cuando perdemos la esperanza de su venida, When we lose hope of His coming, perdemos el celo y el interés por prepararnos. we lose the desire and the zeal to prepare ourselves. Y entonces no nos alimentamos, So we don't feed ourselves, ni alimentamos a otros. nor do we feed others. Y suceden 7 cosas. And 7 things happen. Lea las mismas cosas que usted escribió, Read the things that you wrote about, pero en su opositivo. but in the opposite. Todo lo bueno que produce la Biblia, Everything the good that Bible produces, eso mismo lo producirá en mal that can also be produced in evil. para aquel que no come la palabra. For he who does not feed from the word, No hay fuerza, there's no strength, no hay contacto vital, there's not vital contact, no hay contacto visual espiritual, there's no visual spiritual contact, no hay conocimiento, there's no understanding, no hay entendimiento, there's no knowledge, no hay vida. there's no life. Así que el Señor nos exhorta a velar. So the Lord urges us to keep watch. Dígale a la persona que está al lado, Turn to the person next to you. es tiempo de velar. It's time to keep watch. ¿Para qué? For what? ¿Para qué? For what? Para su venida. For His return. Dígale a la persona que está al lado, Tell the person next to you. Jesús ya viene. Jesus is coming. Y aquí se nos está dejando claro por qué viene. And it's being very clear who He is coming for. Por lo que se están alimentando For those who are feeding y themselves por los que le están dando alimento a otro. and feeding others. Por esos viene. For those He's coming for. Jesús nos exhorta a velar. Jesus urges us to keep watch. Estudiando los tiempos, Studying the times, eso es parte, that's part of it. pero el significado es aliméntense, But the significance is to feed yourselves, nútranse nourish yourself, para estar fortalecidos
en la espera. so you can be strengthened in the waiting. Alimenten a otros. Feed others. Traigan a ellos a libertad. Bring them to liberty. Hermanos, Church, yo tengo que hacerlo con mi esposa. I have to do it with my wife. Yo tengo que hacerlo con mis hijos. I have to do it with my children. Yo tengo que hacerlo con ustedes. I have to do it with you. Pero usted también lo tiene que hacer. But you also have to do it. Cristo viene. Jesus is coming. El Señor está a las puertas. The Lord is at the Y doors. usted necesita alimentar a sus hijos. And you need to nourish your children. Usted necesita alimentar a su You esposo. need to nourish your husband. Usted necesita alimentar a su You need to esposa. nourish your wife. Hermanos, no porque mi hija viene aquí, Church, not because my daughter comes here. ya tienen la She salvación. has a salvation. Yo tengo que cultivar en ellas la I need to salvación. cultivate that salvation in Yo tengo her. que llamarlas a I salvación. have to call her to Yo tengo salvation. que exhortarlas a la I salvación. need to urge her to Yo tengo salvation. que demostrarles la I salvación. need to demonstrate salvation to them. Hermano, no por estar aquí Not just because of being here, estamos salvos, we are saved. porque hasta Satanás se disfraza como ángel de luz. For even Satan disguises themselves as an angel of light. Satanás también se sienta en la silla de la iglesia. Satan also sits at the chairs of the church